Bien, buenos días. Bienvenidos a una edición más de Encuentros SPDI. Este es un ciclo de conversatorios que la Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha iniciado este año con el ánimo de llevar a discusión los temas de coyuntura relativos a los aspectos internacionales y la proyección internacional del Perú. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema la defensa jurídica internacional del Perú, especialmente ante los foros arbitrales. Esta mañana íbamos a contar con la presencia del doctor Gonzalo García Calderón, pero lamentablemente por un asunto de urgencia de tipo personal no nos va a poder acompañar esta mañana, por lo que les transmitimos a todos los asistentes las excusas del doctor García Calderón. Sin embargo, también nos acompaña esta mañana el doctor Luis García Corrochano, quien es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y la doctora Yurika Ramos Montes, miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Ambos nos brindarán una intervención referida justamente a la defensa jurídica internacional del Estado, los arbitrajes. Voy a permitirme presentar el extenso currículum del doctor Luis García Corrochano. Él es abogado titular de la Universidad de Lima, con summa cum laude con la tesis El Estado en el pensamiento de José de la Riva Agüero y Oso. Es máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña desde agosto de 2014 como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es miembro y ha sido presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA. Dicta el curso de Derecho Internacional Público en la UPC y en la Academia Diplomática del Perú. Se ha desempeñado como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, asesor jurídico y secretario técnico de la delegación peruana en las rondas de conversaciones de Brasilia sobre el diferendo limítrofe peruano-ecuatoriano, miembro de la Comisión Consultiva ad hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre delimitación marítima con Chile, y se ha desempeñado como viceministro de Justicia, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos y embajador en misión especial ante organismos internacionales de derechos humanos en Washington y Ginebra. Es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, miembro de la Asociación Internacional de Derecho del Mar y hoy en día desempeña también como vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Adelante, doctor Luis García Corrochano, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Le escuchamos. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días con todos. Lamentamos que un asunto familiar nos impida contar esta mañana con el doctor Gonzalo García Calderón. Vamos a tratar de suplir la carencia de tan eminente expositor y conocedor de la materia. Eh, Quisiera, para no dejar en el vacío lo que iba a hablar el doctor García Calderón, hacer un poco una introducción al tema de lo que es la solución de controversias en estos temas de inversión. Mencionando algunos puntos. El primero es que el tema de la solución de controversias entre estados forma parte ya, digamos, de las normas de conducta de los estados en las relaciones internacionales modernas. Y cuando digo modernas, no digo actuales, me refiero a las que vienen gestándose desde el siglo XIX en adelante. Lo segundo es que el tema de la controversia o las controversias entre estados sobre cuestiones de inversión han dejado de estar en el marco de la antigua protección diplomática que aún subsiste y sigue siendo necesaria y sigue cumpliendo una función, pero no tiene ya el papel determinante. Recordemos que esta protección diplomática implicaba que un Estado asumiera la reclamación de un particular y la presentara ante otro Estado, de manera tal que la solución de controversias se daba entre Estados, con ciertas particularidades que son muy distintas del arbitraje internacional sobre inversiones al día de hoy. Lo cierto es que este era uno de los mecanismos de solución de controversias cuando había una controversia entre un particular extranjero y un Estado, ¿no? Este particular extranjero generalmente era un inmigrante que tenía algún tipo de propiedad, fuera predial, rural o de bienes, y que por alguna circunstancia, generalmente interna del Estado,
revuelta, revolución, guerra civil, en fin, los sucesos que se daban con cierta frecuencia en el siglo XIX, se veía privado de esta propiedad, ¿no? Sin compensación. Entonces recurría a su Estado para que éste presentara la reclamación y se daban estos originales arbitrajes, que se dieron muchos. El siglo XIX es pródigo en arbitrajes entre particulares y Estados, ¿no? Y si vemos las fechas, generalmente todos son a consecuencia efectivamente de algún problema o de derecho interno o algún problema internacional. Vale decir, un conflicto armado internacional, caso todos los arbitrajes que se sucedieron luego de la guerra del Pacífico, por ejemplo. Ciertamente, eh, el arbitraje no era la única modalidad de solución de controversias entre estados. Dentro de las modalidades pacíficas, contábamos con otros mecanismos como la conciliación o la negociación o el trato directo, que no han decaído ni perdido vigencia en absoluto. Sobre eso vamos a comentar en un momento. Lo que quiero aclarar es que no solo había mecanismos de solución pacífica, pero el Perú ha sido históricamente, fiel a su tradición, un ferviente militante de fomentar la solución pacífica de controversias entre estados. Lo que sucede es que en el siglo XIX todavía se podía emplear la fuerza, hasta inicios del siglo XX, y era, diríamos, legal. Ya cuestionaban los internacionalistas la legitimidad del uso de la fuerza, pero sin embargo no existían prohibiciones o limitaciones efectivas al uso de la fuerza. De manera que se utilizó en el siglo XIX y se utilizó en el siglo XX, y el Perú, gracias a Dios, fuera por su posición geográfica, que en parte ayudaba, estaba un poco atrás mano del uso de la fuerza por las potencias que solían recurrir a ella, o por la firmeza de su posición internacional y de su diplomacia, que tuvo un papel muy activo y preventivo en, digamos, impedir que la sangre llegara al río, es decir, de evitar que se pudieran dar estas situaciones de acciones armadas. Fue siempre muy efectiva para proponer y promover la solución pacífica de controversias. Tenemos una larga tradición en solución pacífica de controversias. Y contra lo que se suele creer, ¿no? Es una idea arraigada más bien en los años recientes, justamente por el tema de los arbitrajes sobre inversiones, los estados siempre pierden. No es verdad. Mm. No es verdad y lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que el Estado peruano, eh, pese a su posición de ser un Estado relativamente joven, nuevo en el siglo XIX, que no tenía la capacidad de enfrentarse, por ejemplo, a grandes potencias en el sentido militar, sin embargo lo hizo y estupendamente bien en plano diplomático y jurídico. Cancilleres como José Gregorio Pasoldán, por ejemplo, sentaron las bases firmes de la posición internacional del Perú respecto a la solución pacífica de controversias. La tradición americana abonó en favor de esos arbitrajes entre estados que permitían la solución de controversias fuera directamente entre los estados o fuera generada por reclamaciones diplomáticas de los súbditos de los estados. Entonces, esto tiene una larga tradición. El convenio que se firma eh, a propósito de la creación del Banco Mundial, ¿no? El convenio CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas sobre Inversiones, viene a ser la consecuencia de una experiencia de prácticamente 150 años de solución de controversias entre estados y particulares en estos casos y estas disputas sobre las inversiones. Hay una particularidad, y eso hay que resaltarlo. Con el convenio CIAD y otro tipo de convenios, y actualmente con los tratados de libre comercio, decíamos, decae un poco la protección diplomática en el sentido de que ya no es que el particular recurre a su Estado para que su Estado lo represente ante el otro Estado que generó el daño o el menoscabo patrimonial, sino que ahora el particular nacional de un Estado puede requerir directamente al Estado que ha generado el daño. Ujú. Entonces, junto con los derechos humanos, estos derechos y el derecho internacional humanitario confirman la posición preeminente del individuo como sujeto de derecho internacional, activo, con jus standi, capaz de presentarse ante los tribunales internacionales por sí mismo. Eso es una revolución en el derecho internacional respecto al derecho internacional clásico. Y esto ha venido con el siglo XX, indudablemente, a partir del nuevo orden internacional que se gesta al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este convenio del CIADI que firman los estados eh, integrantes, suscriptores del capital del Banco Mundial,
Banco de Fomento y Reconstrucción, más conocido como Banco Mundial, ¿no? Es sumamente importante porque establece que podrán darse ante los tribunales que van a crear, ya sea controversias entre los estados o entre particulares, individuos, inversionistas y estados. Entonces, lo interesante es, primero, que aceptan este use standing y luego que se establece un sistema particular, no del todo original, pero sí particular, que es el siguiente: el sistema de un arbitraje administrado por una entidad internacional. El precedente es la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, creada por los tratados de 1899 y 1907. El sistema consiste en lo siguiente: los estados suscriptores del acuerdo nominan árbitros, establecen una lista de árbitros que son gente que debe tener pues ciertas cualidades referidas a su condición profesional, honorabilidad, experiencia en la materia, etcétera, ¿no? Y en caso de controversia, se recurre a formar tribunal, algunos llaman panel, con la expresión en inglés, ¿no? A través de aquellos miembros nominados en estas listas. Generalmente no se admite que el Estado nomine como árbitro a un nacional. Tendrá que escogerlo de lista nacional, que son nacionales de otros estados. Eso por un lado, ¿no? Y luego, en este caso, el inversionista y el Estado nominan árbitros y estos pueden nominar un presidente. Mm. Lo interesante de estos sistemas, que constituyen no, listas permanentes de árbitros, es que la inacción de una parte no puede dar lugar a la paralización del proceso. Es decir, si los árbitros nominados por las partes no se ponen de acuerdo para nombrar un presidente, el centro lo nombra. Si admitida la solicitud, la parte demandante nombra un presidente, y la parte, perdón, un árbitro, la parte demandada no lo hace, el centro lo nombra. Y luego, si no hay acuerdo para poner el presidente, el centro lo nombra. Entonces, esto permite la fluidez del arbitraje. Es decir, que el sistema no se paralice. Es algo muy parecido al sistema de la jurisdicción nacional e internacional, en el cual hay una jurisdicción previamente constituida y entonces la demanda inicia la acción. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿no?, la inacción de una de las partes, la falta de respuesta de una de las partes, impedía que se pudiese recurrir al arbitraje porque impedía la conformación del órgano arbitral. Para esto sí es necesario lo siguiente: es necesario que el Estado demandado sea parte del convenio, pero es necesario también que el estado de nacionalidad del demandante o de domicilio del demandante, en caso de personas jurídicas, sea también parte del convenio. No va a demandar un estado al otro, va a demandar el nacional de un estado, a otro estado. Sin embargo, tienen que ser ambos partes del acuerdo. Me dirán, pero hemos visto casos en los cuales ha habido demandas de empresas de tal o cual país y ese país no es parte, ese estado no es parte del centro. Sí, indudablemente. Lo que sucede es que la constitución de esa persona jurídica no está en el país donde realiza sus principales actividades, sino que se ha constituido en otro lugar, en otro país que sí es miembro del convenio. Y por lo tanto, esa nacionalidad, digamos, constitutiva de origen es la que le permite demandar. ¿Correcto? No voy a entrar en detalles, pero hay una serie de casos. Quizá la doctora Ramos pueda mencionar eventualmente alguno entre los casos que ella va a mencionar y que conoce bien. Entonces, este es el funcionamiento, básicamente, del sistema. ¿Correcto? Se inicia con una solicitud de arbitraje. Generalmente la presenta un particular. Son raros los casos de demanda de un Estado contra otro Estado en el CIADI. Raros no quiero decir que no existan. Quiero decir que son los menos estadísticamente. Con mayor frecuencia se produce el de una persona particular o jurídica, generalmente personas jurídicas, ¿no?, pero eventualmente particulares, personas naturales, contra un Estado por una afectación de derechos patrimoniales. Dicho esto, ¿cómo vamos con el tema del CIADI? ¿Es beneficioso? ¿No es beneficioso? ¿Deberíamos estar? Hay estados que se han retirado de la competencia del tribunal.
con la intención, evidentemente, de sustraerse a un eventual fallo perjudicial. Pero vamos por lo siguiente. En ciertos sectores se ha mitificado un poco la situación del arbitraje de inversiones, alegando que prácticamente es un arbitraje anti-estados o contra estados. No es cierto. Primero, no es verdad que los estados siempre pierdan. Generalmente pierden cuando ellos son los que han generado la solicitud justamente por una inconducta, una indebida apropiación, una acción que ha bloqueado las legítimas expectativas del inversionista, una expropiación indirecta. O sea, medidas que rompen, quiebran la confianza entre el inversionista y el Estado en que se está realizando la inversión. Entonces, legítimamente el inversionista acude a este sistema de solución de controversias. Pero lo cierto es que, si bien uno puede asombrarse de los montos de las demandas, ¿no? Son demandas, no digo ya millonarias, sino multimillonarias, las que se realizan en muchas ocasiones, ¿no? También es cierto que estadísticamente, cuando el Estado es condenado a pagar, no está condenado a pagar la pretensión multimillonaria del demandante, sino que éstas oscilan entre un 10 y un 15% de lo que se ha establecido en la demanda, y esto es porque, si bien la pretensión puede ser cuantiosa, el tribunal tiene que ceñirse a aquello que está efectivamente demostrado como un daño. Y los daños, pues, no suelen ser de la magnitud en la cual alega el afectado, usualmente, ¿no? Es más, hay algunos casos, no voy a mencionarlos ni entrar en detalle, un par de casos que se dieron contra el Perú por parte de eh, una empresa constructora, cuyo accionariado estaba a nombre de una persona que no era peruana de nacimiento, aunque la empresa ha operado siempre en el Perú, ¿no? Y estas demandas, pues, se hundían a sumas cuantiosas, ¿no? Ni siquiera fueron admitidas, ¿no? Y aquí vamos a lo siguiente. ¿Forzosamente el hecho de que exista una demanda nos lleva a un arbitraje? No, hay una calificación. Tiene que ver con si efectivamente la persona está amparada en el tratado, si efectivamente el Estado está o es parte del tratado y por lo tanto del sistema, ¿no? Y luego tiene que ver con la pretensión. No con el fondo de la pretensión, porque eso sería prejuzgar, sino con algunos otros aspectos, como por ejemplo el momento en el cual se produjo el hecho que está motivando la solicitud de arbitraje. Y me dirán, bueno, pero el momento influye, sí, influye por una cuestión muy importante. Influye para saber si al momento en el que se produjo el hecho dañoso estaba en vigor alguno de los tratados que amparan el acceso al sistema. Como ustedes saben, los tratados no tienen efecto retroactivo. Por lo tanto, si quien alega la violación de un derecho se está amparando, por ejemplo, en la existencia de un tratado de libre comercio o un tratado recíproco de protección de inversiones, lo que tiene que demostrar es que el hecho dañoso se ha producido durante la vigencia de ese tratado y no ex ante, y tampoco si es que el tratado ya expiró. La temporalidad es muy importante en el derecho, es el momento y el hecho lo que genera en el derecho, no solamente el hecho, sino es el momento oportuno. Entonces, generalmente los arbitrajes suelen tener dos etapas. Una etapa previa, que llaman de méritos, y una etapa de fondo. Usualmente, cuando un Estado es demandado, siempre promueve, ¿no?, un análisis previo de la cuestión, digamos, para saber si compete o no compete resolver. El tribunal es juez de su propia competencia. Ni el centro, ni los estados, ni nadie exteriormente le dirá si es competente o no. El tribunal, al recibir la solicitud y la contestación, tendrá que determinar si es o no competente. Esta es una regla de derecho internacional que suena un poco extraña a quienes están más familiarizados con el derecho interno, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la competencia a nivel interno no la resuelve el propio tribunal demandado, la resuelve una instancia superior. Pero lo que sucede es que en el derecho internacional no hay instancias superiores. Los tribunales son, por regla general, tribunales únicos, salvo el caso del Tribunal Penal Internacional. ¿No? Pero son instancia única. Entonces, el tribunal, el juez, es competente para determinar su propia competencia. Una vez que lo hace, puede conocer el fondo del caso.
Eventualmente puede resolver ex ante, en la etapa de méritos, si tiene o no tiene competencia o según las alegaciones que se presenten. Eventualmente en la etapa de méritos puede decidir que resolver en ese momento podría ser prejuzgar y por lo tanto lo alegado por las partes no se resuelve en ese momento, sino que pasa a ser resuelto conjuntamente con el fondo de la pretensión. Eso es muy típico en tribunales internacionales. Lo practica la Corte Internacional de Justicia, lo practican los tribunales arbitrales de inversión y lo practican otros tribunales internacionales. ¿Correcto? Una vez que se establece el procedimiento, el Estado está obligado a comparecer, obligado a defenderse, ¿no? Y obligado a cumplir el laudo. Esto es un aspecto fundamental, porque obviamente el sistema se establece para ser efectivo, para dar una protección real y efectiva a los derechos invocados y amparados en la pretensión. Los estados se comprometen a no seguir otro procedimiento cuando están siguiendo un procedimiento arbitral ante el CIADI, ¿no? Sin embargo, hay que destacar que no es, digamos, una fatalidad el hecho de que algún particular quiera demandar al Estado y eventualmente pueda presentar una solicitud. Como eso no se tramita en automático ni se tramita de manera inmediata, siempre hay un tiempo en el cual los estados, ¿no? O los estados con los particulares, tienen la capacidad de buscar alguna otra solución. Nosotros estamos acostumbrados a pensar CIADI como sinónimo de arbitraje, pero no es Centro Internacional de Arbitraje, es Centro Internacional de Arreglo de Disputas sobre Inversiones y admite dos modalidades dentro del CIADI. Una es la conciliación y la otra es el arbitraje. Los estados en realidad no presentan solo una lista de árbitros, sino una lista también de conciliadores, o eventualmente, que es lo que hace la mayor parte de estados, una lista de conciliadores y árbitros. En mi concepto habría que diferenciar, porque son dos mecanismos distintos que requieren de un tratamiento diferente y de habilidades distintas. No quisiera ya profundizar en eso porque a la hora que hablamos de conciliación y de arbitraje, todos conocemos las diferencias que existen entre ambos mecanismos de solución de controversias, ¿correcto? Igualmente legítimos para dar solución a una controversia. Lo que quiero decir es que el Estado tiene la posibilidad de no llegar a un arbitraje. Puede hacerlo a través de la negociación, el trato directo, el mecanismo principal de solución de controversias, porque implica la negociación entre partes, sin intermediario. Puede hacerlo a través de un mecanismo conciliatorio o puede decidirse ir a un arbitraje. No recuerdo yo que el Perú haya realizado una conciliación ante el CIAD. Solamente tengo, recuerdo, memoria de arbitrajes. Pero sí, en una ocasión, el trato directo entablado por el Perú contra una entidad, una empresa demandante, ¿no? Arribó a una solución de mutuo acuerdo, ¿sí? A una solución negociada por las partes que terminó con la controversia y esta ya no llegó a un arbitraje, ¿correcto? El Perú está muy lejos, felizmente, de ser uno de los, vamos a decir con un término muy criollo, caseritos del CIAE. Tiene casos, pero no tiene la cantidad de casos que tienen otros estados, ¿correcto? Y no los ha perdido todos tampoco, ha tenido bastante buen resultado, por lo cual yo creo que no hay ningún motivo para poner en duda la eficiencia del sistema, ¿correcto? Por cierto, los primeros casos no es que nos sorprendieran, porque ya otros estados habían pasado por ese trance, de manera que ya, de alguna forma, el Estado peruano ya estaba advertido de la posibilidad de terminar ante los estrados arbitrales del centro, ¿no? Y un poco conociendo cómo se desarrollaba este mecanismo de solución arbitral de controversias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, los primeros arbitrajes fueron, digamos, eh, a nivel interno resueltos ad hoc. Es decir, para cada uno se reunían las entidades involucradas, se coordinaba una respuesta, ¿no? Se contrataba el estudio nacional, se contrataba el estudio extranjero y se procedía a responder la demanda, nombrar al representante del Perú ante el tribunal y se llevaba el caso. Pero se vio la conveniencia, y fue una decisión muy acertada, de centralizar la defensa del Perú
en un sistema. Y de esa manera se creó, si mal no recuerdo, fue en el 2007 o 2008, el SICRESI, ¿no? Que es el Sistema Integrado de Coordinación y Respuesta del Estado frente a estas demandas internacionales. Y se creó esta entidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué el ministerio? Bueno, por una razón muy sencilla. Eh, a quien hay que pedirle el dinero para estas eventualidades, ¿no? La contratación de los estudios, etcétera, es el Ministerio de Economía, primero. Segundo, todas las demandas tienen que ver con el tema económico, ya sea de inversión directa, de cumplimiento de tratados de libre comercio, de cumplimiento de acuerdos recíprocos de protección de inversiones. Y por último, quien tiene que provisionar lo necesario para poder cumplir ante la eventualidad de perder en el arbitraje es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De manera que siempre que hay un tema económico, el Ministerio trata de tener, pues, no diré el control, pero sí un cierto manejo de la situación. Bueno, digamos, pudo haberse puesto directamente en la presidencia del Consejo de Ministros, pero se prefirió hacerlo en el Ministerio, viene funcionando bastante bien. Eh, Esta comisión la integran el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Siempre es necesario el expertise diplomático, el conocimiento diplomático y el manejo del derecho internacional en esta comisión. El Ministerio de Justicia, recordemos que el Ministerio de Justicia en realidad es la defensa jurídica del Estado, ¿no? Proinversión, que es una entidad que generalmente está directamente vinculada a la situación que podría haber generado la eventual solicitud de arbitraje, ¿no? Es decir, en la promoción de la inversión privada, quien pudo haber adjudicado el contrato, quien pudo haber sido parte en la negociación. Cuando tiene que ver con un tratado de libre comercio, se convoca a un representante del Ministerio de Comercio. Y si tiene que ver con otra dependencia pública, con otra repartición pública, otro ministerio, si es un asunto que tenga que ver con infraestructura de transportes, por ejemplo, de saneamiento o lo que fuera, se convoca un representante del ministerio concernido. Ellos son los que se reúnen, analizan la situación, ¿no? Y convocan a quienes pueden asumir la defensa jurídica del Perú ante esta eventualidad, ante esta situación. Suele ser, en la práctica, se suele contratar a un estudio de abogados nacional como un estudio de abogados extranjero. Generalmente se presentan, digamos, en dupla, es decir, el estudio nacional tiene una contraparte extranjera que acredita, evidentemente, la experiencia, ¿no?, en haber litigado internacionalmente en temas de arbitraje sobre inversiones. Los grandes estudios tienen una amplia experiencia. Los grandes estudios internacionales, me refiero, tienen una amplia experiencia en este sentido, ¿no? No voy a decir cuáles porque incluso eventualmente esta cambian, ¿no? Cambia la razón social de uno u otro, pero ahí están estos grandes estudios. Y así es como se desarrolla ya el caso. El Perú recibe la solicitud, es notificado y de inmediato el SICRESI, ¿no?, forma la comisión respectiva y decide todo lo relativo a la defensa del Perú para poder realizar esto. En el CIADI, una vez que se contesta la demanda, se acepta, se empiezan a poner plazos procesales, ¿no? La presentación de la solicitud, la respuesta que da el Estado, ¿no? Y todo lo que concierna hasta ver, pues, cuál va a ser el plazo que se concede para laudar, ¿no?, la emisión del laudo, ¿no?, el tiempo para su cumplimiento y un aspecto importante, ¿no?, que existe en todo el arbitraje en general, ¿no?, el laudo es reservado salvo que las partes decidan hacerlo público. Por esa razón, si ustedes entran a la página del CIAD y quieren empezar a enterarse de cómo se resolvió tal o tal asunto, probablemente no encuentren que todos están abiertos. Digo, que son de libre acceso. Muchos de ellos no van a poder, van a enterarse por comentarios académicos que se han hecho, alguna reseña, porque de eso sí se opina en general, pero eventualmente pueden no encontrar el laudo, ¿no? ¿Por qué? Porque las partes pueden haber decidido someterlo o mantenerlo bajo reserva. En el caso peruano, la mayor parte me parece que ha sido público. No asevero nada, pero me parece que la mayor parte ha sido público porque yo he leído varios de ellos. ¿Correcto? Y bueno, en grandes líneas, digamos, en eso consiste el sistema y esa es la forma en la que se actúa. ¿Alguna crítica? Sí, una crítica al sistema y una crítica a la actuación del Estado peruano.
La crítica que se le hace al sistema, no es personal, la he escuchado de muchos profesionales, es que si bien hay muchos estados que son parte y una amplia lista de árbitros, digamos, para ser nombrados, la mayor parte de arbitrajes se concentra en un grupo reducido, digamos, de árbitros, sean los que han sido nominados por los estados, sean los que han sido nominados por el propio centro. Es cierto, pero es la voluntad de los estados, la mayor parte de las veces, o de los demandantes. Es decir, el centro no puede obligar a los estados a que tomen o dejen de tomar o nominar a un árbitro. Esto está en la voluntad de los estados. Es cierto que el grupo es relativamente reducido frente al grupo bastante más amplio de los árbitros nominados, pero recordemos que en el arbitraje una cuestión fundamental es la confianza que existe en la probidad, en la experiencia, en la capacidad del árbitro, ¿no? De manera que, siendo libre la nominación, no puede ser ni debe ser direccionada. Dicho esto, sí hay una renovación periódica porque tampoco nadie es eterno y no todas las personas están en condiciones pues, de asumir tampoco un número indeterminado de arbitraje, no sería responsable, ¿no? Se dan declinaciones, renuncias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener cierta seriedad, ¿no? Es decir, aceptar un arbitraje implica asumir un compromiso, ¿no? Y una crítica al desempeño peruano, eh, una crítica, digamos, o que pretende ser constructiva y tampoco es personal. Se le escuché a un notable abogado y árbitro internacional extranjero, ¿no? Y bueno, me pareció que es bastante válida, ¿no? Nos comentó a un grupo cuando se le preguntó qué le parecía cómo se estaba desempeñando el Perú, dijo, bueno, en línea general el Perú se desempeña muy bien. El hecho de que tenga un sistema de coordinación y de respuesta articulado, ¿no? Me parece fantástico. Lo que yo pienso es que ya ha tenido el Perú suficientes casos internacionales como para que esa articulación de una respuesta pueda ser perfectamente llevada a cabo con estudios y con abogados peruanos, sin la necesidad de depender de los grandes estudios extranjeros. Lo cierto es que, por una cuestión de orden práctico, se recurre a ellos porque prácticamente todos tienen su sede en Washington, que es donde está la sede del CIADI, donde generalmente se llevan a cabo los arbitrajes y donde se realiza pues toda la parte logística, digamos, ¿no? Pero, digamos, fue una observación válida, ¿no? Nos decía que ya había la, posibilidad de construir, ¿no? Una fortaleza institucional en la capacidad de dar respuesta sin necesariamente depender eh, de los estudios extranjeros. Que el término depender no es peyorativo en este caso, ¿no? Sino simplemente es porque el arbitraje no se da aquí, no se da al costado, se suele llevar a cabo en este lugar, y entonces sí es necesario contar con todo el apoyo, la experiencia, el conocimiento, el dominio de los plazos, de la presentación de pruebas que suelen tener estos estudios, pero creo yo que probablemente cada vez más eh, el trabajo se realiza pues aquí, ¿no? Digamos, puertas adentro, ¿no? Y que efectivamente cada vez menos se depende en ese sentido el apoyo extranjero y simplemente esto lo que hace es pues ayuda o labora la mejor defensa posible. Les rogaría a las personas que cierren sus micrófonos porque están interfiriendo en el desarrollo de la charla. Solamente los expositores deberíamos tener el micrófono abierto. Muchas gracias. Y les decía, bueno, yo paro aquí mi exposición, espero haber sido lo suficientemente ilustrativo, introductorio a lo que vamos a escuchar de la doctora Ramos, que con su conocimiento y experiencia, sin duda, nos va a ilustrar muchísimo a todos. Agradezco muchísimo su atención, la invitación realizada por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Atiendo con interés la exposición de la doctora Ramos y nos quedamos para un diálogo al final de esta. Adelante, por favor, doctora.
Gracias. Perdón, doctora Luciana, tiene que presentar a la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen por el inconveniente con el tema del sonido. Eh, Voy a presentar a una querida colega y es la doctora Yurika Ramos Montes. Ella es miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Internacional por la American University Washington College of Law y es coordinadora del concurso de arbitraje internacional de inversiones en esta misma casa de estudios en Washington, D.C. Es miembro fundador de Arbitration 360, ha sido editora de la revista jurídica del CIADI y ha trabajado en arbitrajes, un currículo bastante extenso el que tiene nuestra querida Yurika. Ha trabajado en una serie de arbitrajes también vinculados, bueno, a la región de Latinoamérica y esta mañana ella va a compartir con nosotros una suerte de comentario sobre el tema que nos convoca el día de hoy, pero también una suerte de balance, ¿no?, sobre los arbitrajes relacionados al Perú. Muchas gracias, Yurika, por acompañarnos esta mañana. Bienvenida. Primeramente quiero agradecer a todos los miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por llevar a cabo esta actividad tan interesante que nos convoca a todos los que estamos interesados en derecho internacional a estar más enlazados al derecho internacional. Segundo, quiero agradecerte a ti, Luciana, por la invitación y también agradecer al doctor Luis García y a todos los presentes aquí que nos están acompañando en esta mañana tan interesante. Le agradezco mucho al doctor García por toda la introducción que nos ha hecho hacia el sistema de arbitraje internacional y creo que sí, efectivamente resalto lo que decías, Luis, en el sentido de que la idea clásica de que los estados pierden, creo que no ha sido el caso del Estado peruano y se lo voy a mostrar. Creo que en esta primera parte de mi presentación voy a compartir mi pantalla solo para mostrar la lista de casos que tenemos. Creo que, Luciana, ¿puedes autorizarme para compartir? Creo que, a ver, ¿Listo? ahora sí, ya. Ahora vamos a ver si puedo compartir. ¿Será que pueden ver mi pantalla? Vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, No sí sé. se ve. ¿La presentación se puede ver, Luciana? Sí, correcto, sí podemos verlo. Perfecto. Entonces, solamente quería darles la acotación que nosotros en el momento hemos tenido 43 casos ante el CIADI, 20 casos están ahora pendientes. De estos casos quería hacer como hecho una pequeña diferenciación que no todos los casos ante el CIADI llegan, por ejemplo, bajo un tratado bilateral de inversión, también pueden llegar en base a un tratado de libre comercio y también puede ser que sean en base a contratos, es decir, si un inversionista, como decía el doctor Luis, va al Perú y hace un contrato con el Estado, ya sea con algún ministerio para, por ejemplo, desarrollar un proyecto de construcción, en ese contrato, que puede ser, que en teoría le podemos usar entre privado, podría ser considerado dentro de una de las cláusulas del contrato una cláusula CIADI, es decir, que si ante algún conflicto que pueda ocasionar esa inversión, se pueda recurrir al CIADI. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese tema pendiente tenemos seis casos pendientes en temas de contrato, que todos podemos de repente recordar que es uno de los casos más sonantes, el caso de Metro de Lima, la línea 2, que todavía está pendiente, entre otros casos. Y también tenemos otros casos pendientes en temas de tratados bilaterales. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso Telefónica, el caso Odebrecht, que ha sido muy sonado en los últimos años, y también un caso que tenemos con Estados Unidos y Perú, que es el caso Calotti. Entre otros casos, por ejemplo, los tratados de libre comercio, tenemos el caso Lupaca, ¿no?, que está pendiente también, que es muy resonado y tal vez si me alcanza el tiempo podría darles algunas referencias sobre este caso al final. Y tenemos otros casos también que puede ser bajo un contrato o un tratado, que tenemos aquí dos casos. Eso en cuanto a los casos pendientes del gobierno peruano, que son 20.
Y por otro lado tenemos casos concluidos. Con la misma lógica, creo que yo también he dividido para que tengan más o menos una idea cuántos casos concluidos en base a qué tratados o a qué norma aplicable en estas disputas se han llevado adelante. Sin embargo, quiero compartir tal vez este PowerPoint en la que refleja lo que decía el doctor Luis en el sentido de que si vemos un balance de los casos que se han desarrollado en el ámbito internacional, el caso peruano, los casos a favor del Estado han sido 12 casos. Los 3 últimos casos, en el año 2023 y 2024, los 3 últimos han sido reportados a favor del Estado peruano. Y otros 5 casos que tenemos ha sido a favor del inversionista. Entonces, como un balance general, podríamos decir que la mayoría de los casos el Estado peruano ha estado ganando ante el CIADI. No, el doctor mencionaba también que había un caso, efectivamente, que se llegó a un acuerdo en el ámbito del arbitraje, es el caso Isolux y también el caso Campaign Minera International. Estos son los 2 casos que se han llegado como a un acuerdo. Y sin embargo, también tenemos otros casos que por una opción del uno o del inversionista puede ser que sean descontinuados por cuestiones que se hayan discutido entre las partes. Aquí tenemos 4 casos. Entonces, como podemos ver, el balance de estos casos, de los casos de Perú ante el CIADI, es una respuesta o decir un resultado positivo. Sin embargo, también quiero resaltar que este resultado positivo o negativo en el futuro mucho va a depender de qué tipo de normas se van a aplicar en estos casos, si va a ser un tratado comercial, si va a ser un tratado bilateral de inversión o simplemente se aplicarían las cláusulas de un contrato. Entonces, eso va a ser mucho va a depender qué es lo que los tribunales internacionales, como el doctor Luis había explicado, estos 3 árbitros internacionales van a decidir en una definitiva, en una disputa, ¿no? Ahora, para mí, creo que efectivamente esos factores influyentes, como he explicado minutos antes, son estas normas aplicables, ¿no? ¿Qué normas van a ser aplicables en una disputa? Y también otra cosa que yo he podido ver, son los tipos de casos, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en los últimos casos, aquí, son más casos tendentes al tema de construcción o al tema de transportes. Entonces, es una tendencia que últimamente, en los últimos años, no solo en el Perú, sino que también en Latinoamérica, se ha habido una tendencia de que este tipo de casos se están ventilando más en los foros internacionales. Y creo yo, o personalmente opino que es una intención de parte de Latinoamérica en el sentido de que cuando un país quiere demostrar disculpen, por ejemplo, tiene un desarrollo económico bastante bueno, lo primero que va a tratar de hacer es mejorar sus vías de transporte, va a ser carreteras, va a hacer construcciones, y creo que eso va a depender también que muestre que un país está en desarrollo. Sin embargo, muchas veces ese interés del Estado de desarrollar estos megaproyectos no está de repente concatenado con la realidad de sus ciudadanos, porque los ciudadanos pueden ser que probablemente no les interese en ese momento que se desarrollen las carreteras, pero de repente un bienestar mejor, o sea, puede ser un tema de conflictos sociales, ¿no? Surgen los conflictos sociales porque la comunidad o la ciudadanía no está interesado en un determinado proyecto a ese nivel. Entonces, creo que ese tipo de conflictos o las necesidades de las comunidades hace que se generen este tipo de conflictos y termina este proyecto de inversión siendo frustrado y por tanto estos inversionistas van y denuncian llevan este caso ante este tribunal internacional que es el tema del CIADI, ¿no? Eso es lo que yo pienso, que eso es una cuestión de una realidad política, económica también, no solo el Perú, sino que también es una tendencia en Latinoamérica en general. Como también he mencionado, yo creo que son muchos factores en los que se tienen que analizar por qué estos casos vienen siendo presentados ante el CIADI. Ahora, yo quería el día de hoy enfocarme un poquito más sobre lo que a mí me apasiona, es el tema sobre los casos que están relacionados a en derechos humanos o el tema medioambiental, aspectos sociales y del gobierno. Entonces, creo que esta es una tendencia a nivel internacional y yo quería comentarles un poquito sobre eso, ¿no? El Perú, por ejemplo, tenemos 3 casos que podría decir yo emblemáticos, ¿no? Un caso es el caso Renco, que
que fue a favor del Perú y se los voy a explicar en breves. El otro caso es el caso Bear Creek, que fue a favor de los inversionistas y creo que es un caso que está pendiente ahora, es el caso Lupac. El caso Renco, por ejemplo, yo, antes de entrar de repente a compartir un poquito mis ideas sobre el caso Renco, quería comentarles que en el Perú creo que ha habido un avance significativo en temas de las negociaciones de los tratados, tratando de incorporar este lenguaje respecto al poder del Estado, que tendría un Estado para de repente asumir o garantizar o dar medidas ambientales para garantizar la salud pública de los ciudadanos. Entonces, creo yo, y sorpresivamente cuando analizaba los tratados del Estado peruano, me di con la sorpresa ya que desde el año 94, en el tratado bilateral con El Salvador, con el Perú, se daba, ¿no?, esta potestad de que el Estado podía adoptar medidas ambientales para poder proteger el medio ambiente. Ya después de ese tratado que tenemos con El Salvador, en temas de tratados bilaterales, salto al año 2005 en adelante, en la que ya se siente como una reforma en general en todo el sistema de arbitrajes de inversiones, producido justamente con el modelo de Estados Unidos del año 2004 y 2012. Para recordarles un poquito o para tal vez mencionarles, Estados Unidos tiene un modelo de tratado que negocia con todos los países y se llama el modelo de 2004 y el modelo de 2012, en la que ellos, en base a como decir, ese tratado modelo, empiezan a negociar con los demás tratados. Entonces, ese modelo y otros más han sido como base fundamental para muchos de nuestros países para poder renegociar nuestros tratados futuros. Entonces, es decir, en el año 2000 en adelante, 2005, 2006, en adelante en el Perú, se siente esa influencia, ¿no? Esa influencia en la que efectivamente se da una cierta, no es mucha, o sea, hay que también decirlo, es muy poco. En general, de los más de 3.000 tratados bilaterales actuales, solamente menos del 6% hace referencia a la protección, por ejemplo, de los derechos, la referencia a protección del derecho medio ambiente, o sea, es decir, el poder que podría tener el Estado para adoptar medidas de protección del medio ambiente. Y el Perú tiene algunos casos. Uno de los casos es, por ejemplo, el tratado bilateral que tiene con Bélgica, el tratado con Canadá, con Colombia, con Japón. Entonces, no solo acepta en estos tratados que el Perú o que el Estado tiene esa potestad de garantizar el medio ambiente, sino que también algunos tratados como el que de Canadá pone una cláusula especial de expropiación en la que dice que estas medidas que el Estado peruano, en este caso, va a adoptar en protección de los derechos ambientales, no deberían ser consideradas una expropiación indirecta. Esta pequeña parte que ya en el año 2006 se daba, es una cosa maravillosa porque antes no existe en muchos, como dije, la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, en general en derecho internacional, no existe este lenguaje. Entonces, creo que el Perú no está alejado a esta tendencia. Tenemos algunos ejemplos. Claro está que si el Perú se enfrenta ante un caso o un inversionista que no tiene este tipo de lenguaje en su tratado bilateral, si es aplicable a ese caso, es un poco más complicado. Entonces, sin embargo, creo que también tenemos otros tratados comerciales grandes con muchos países, como es el caso, el que era antes el TPP, ahora se llama el CPTPP. Ese es uno de los tratados que efectivamente no solo incorpora este poder del Estado para de repente proteger el medio ambiente y que esas medidas no sean consideradas como una expropiación indirecta, sino que también estos tratados, el tratado, por ejemplo, de CPTPP, incorpora el tema de la responsabilidad social corporativa. Entonces, un tema que es muy, muy interesante porque no solo va más allá de qué es lo que también la empresa estaría obligado a asumir o a cumplir dentro de un Estado cuando hace su inversión. Eso es ante todo en temas de los tratados. Ahora, ¿por qué les hice ese preámbulo sobre los tratados? Porque en el caso Renco, por ejemplo, que quiero comentarles el día de hoy,
la base normativa era el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y Estados Unidos del año 2006. Entonces, este tratado ya en el preámbulo tenía, por ejemplo, la protección del medio ambiente, que era en consecuencia el objeto del tratado, ¿no? Entonces, ya mencionaba en el tratado, y también específicamente el artículo 10.1, y también este tratado de Estados Unidos con Perú era consistente con el modelo de Estados Unidos, ¿no? Del 2004-2012, como mencioné, decía, ¿no? Claramente, me gustaría acotar claramente que esta provisión dice que el Estado peruano, ¿no? En ese caso, tiene esa facultad, ese poder para poder proteger, ¿no? al medio ambiente. Es claramente que el artículo 10 en el caso Renco, en el tratado con Estados Unidos y Perú, ya le daba la legitimidad para que efectivamente el Estado pueda tener ese derecho, ese poder regulatorio en protección del medio ambiente. Sin embargo, creo que en el caso Renco, no pudimos de repente entrar en detalle que sí fue o no fue adecuado el poder del Estado cuando se hizo, para darles un poquito de contexto, perdón, en el caso Renco, ¿qué pasaba, no? Entonces, para entrar de repente a explicar un poquito más cuáles fueron las medidas del Estado. En el caso Renco, si bien recordamos todos, creo que en los años 2000 era mucha noticia el complejo metalúrgico localizado en los Andes de La Oroya, en el centro del Perú. Era un complejo que se había construido en el año 1921 y era uno de los más grandes complejos que se encargaba pasaban por ahí el transporte de todos estos metales pesados, ¿no? Entonces, sin embargo, esta actividad dentro de este complejo metalúrgico había generado la emisión de estos químicos generaba un daño al sistema circulatorio y respiratorio de toda la comunidad. Y eso había incrementado el tema de la mortalidad en la comunidad, ¿no? Y como sabemos, por ejemplo, en el año 99 el Estado peruano había hecho un informe nacional en la que se mostraba que más del 90% de la población o el 90% de los niños de La Oroya se encontraban con altos grados de plomo en la sangre. Entonces, ya desde el año 1999, el Estado peruano ya sabía que existía una situación muy grave en el tema de La Oroya. Entonces, sin embargo, frente a esta situación complicada de salud en el tema de la Oroya, el Perú no buscaba a un inversionista para que pudiera de repente comprar y modernizar esta planta metalúrgica y mejorar de repente y estar a los estándares que el Perú estaba implementando en protección del medio ambiente. Es en este contexto que la subsidiaria de Renco, el Duerran, que era una subsidiaria peruana, compra el complejo metalúrgico de La Oroya, ¿no? Y por un monto de 247 millones. Y entonces ellos acuerdan en que al comprar esto, que iban a desarrollar 9 proyectos de modernización de este complejo metalúrgico por una inversión de más de 129 millones. Sin embargo, en este tiempo, ¿no? El Perú había aprobado, se llamaba PAMA, la verdad se me fue el nombre, que es un programa de manejo ambiental que había dado diferentes normas o de diferentes requisitos que el inversionista debía cumplir cuando tenía que hacer estos proyectos. Sin embargo, se complicaban cada vez más. No se podían, el inversionista no podía cumplir y había un montón más de problemas hasta que en el año 2009 el, el grupo Renco, a través de Duerran, se van a la quiebra y paralizan todas las actividades en La Oroya. Entonces, en esta circunstancia es que en el año 2011 hasta el año 2016, Renco presenta una demanda contra el Estado peruano y la decisión del tribunal fue que el tribunal no tenía jurisdicción, no se entró a hablar sobre el tema de fondo, de por qué sí, por qué no, sino que lo desestimó por un tema de que cuando Renco presentó la demanda, el artículo 10 del tratado comercial establecía claramente que cuando tú presentabas esta demanda, tú estabas renunciando
el inversionista renunciaba a denunciar al Estado peruano en otros foros, en otras cortes. Y cuando este era un waiver que tenía que ser cumplido por el inversionista. Sin embargo, cuando el inversionista presenta la solicitud de arbitraje, lo que ellos incorporan una cláusula, una declaración, como lo llaman ellos, en las que decía que si en caso el tribunal desestime este caso ante el CIADI, tendrían el derecho de presentar la demanda ante otro fuero, ante otra entidad, ¿no? Ante otro fuero internacional que pueda ayudarles con esta reclamación. Entonces, esta declaración que ellos ponen ahí en la renuncia incumplía lo que establecía justamente el artículo 10 del Tratado Comercial, en el que decía que tú tenías que renunciar, pero Renco no renunciaba, sino que al contrario puso esta declaración de que ellos no renunciaban a poder acudir a otro foro internacional. Entonces, por esta situación, el Tribunal Internacional en el caso Renco desestima el caso Renco y a favor del Perú, o sea, no hubo una jurisdicción. Sin embargo, el tribunal en ese momento lo que dice es que Renco podía iniciar en cualquier otro momento un arbitraje internacional, pero con un waiver, como se dice, como una renuncia limpia, sin poner nada de tipo de declaraciones. Y es así que Renco, efectivamente, a mediados del año 2018, si no me equivoco, presenta, tiene 2 casos actualmente en la Corte Permanente de Arbitraje y tiene 2 casos, ¿no? Son 2 casos, uno es bajo el tratado, ¿no? De comercial entre Estados Unidos y Perú y el otro es un tema netamente contractual, que es con gente de las minas de La Oroya. Entonces son 2 casos que se están ventilando el día de hoy. La última audiencia fue ahora en marzo del 2024. Son temas que efectivamente se van a discutir los temas de fondo y que serían sumamente, y creo que este caso es sumamente importante tomarlo en consideración, porque si ustedes no tienen conocimiento, hace unos meses, en marzo del 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le notificó al Estado peruano el caso de La Oroya, en la que establecía que el Estado peruano es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de la comunidad de La Oroya, de las personas, que son más de 60 víctimas que habían presentado el caso o más, y porque se les había violado el tema de su derecho a la vida, a la integridad personal, al medio ambiente sano y otras garantías judiciales y protección judicial, y especialmente la violación de los derechos de la niñez. Entonces, esta sentencia, creo yo, hace que también es muy complicado. Y yo pienso que este caso Renco es muy interesante evaluarlo porque, si bien es cierto, por un lado el Estado trata de proteger a la comunidad de La Oroya, de repente estableciendo estos mecanismos o estas regulaciones de protección al medio ambiente, ¿no es cierto? Y que de repente podría ser considerado en contra del inversionista porque estas medidas podrían ser consideradas arbitrarias o de repente podrían ser consideradas como una expropiación. Sin embargo, estas medidas, ¿no?, que son para proteger a la comunidad, podrían ser consideradas en un arbitraje internacional en el CIADI como expropiatorias o arbitrales, ¿verdad? Entonces, pero estas medidas de protección muchas veces no son ni suficientes para garantizar el derecho de repente a un ambiente sano, y producto de ello, el Estado también viene siendo responsable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es un caso muy interesante. Creo yo que es el primer caso en el Perú que se ha ventilado, creo que en todas las foros internacionales de sentido de derechos humanos, la Corte Interamericana, el CIADI, ahora está en la Corte Permanente de Arbitraje, y también ha sido discutido en los foros nacionales, en las Cortes Nacionales. Entonces, es un caso muy interesante para ver cómo incluso el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje podría tomar consideraciones de cuáles son esas obligaciones que el Estado peruano tiene respecto al medio ambiente, respecto al medio ambiente, y tal vez, quizás, se podría considerar ciertas justificaciones porque el Estado ha podido adoptar ciertas medidas contra
o que no hice posible que estas inversiones se lleven adelante. Entonces es un caso muy, muy interesante que el día de hoy quería compartirles. Creo yo que en estos casos, como el caso Renco, el caso de Bear Creek también, que es muy relacionado con temas de también medioambientales, ¿no? Es el caso que se lleva en el Tratado de Perú con Canadá, está relacionado con mucho con conflictos sociales. En el caso Bear Creek, por ejemplo, el Estado peruano emitió el Decreto Supremo 032, en la que le limitaba el derecho a los inversionistas de estar o de seguir sus actividades dentro de la mina Santa Ana. Entonces, este decreto supremo ha sido evaluado ante un tribunal internacional en la que el Estado peruano pierde, porque el tribunal consideró que este decreto supremo violentaba los derechos del inversionista, ¿no? Que era una expropiación indirecta. Y por ello el Estado pierde en el caso de Bear Creek. Otro de los, tal vez un caso muy interesante que lo vamos a ver en los próximos meses o años, es el caso Lupaca, también que es un tema de contaminación ambiental, en temas ya ligado al tema de agua. Es un tema que surgió dentro de las comunidades en el distrito de Lupaca y que ellos, al producto del conflicto social o del bloqueo ilegal que habían generado la propia comunidad, el inversionista menciona que este bloqueo ilegal de impedir el acceso a la mina, por ejemplo, para seguir desarrollando o desarrollar su proyecto de inversión, estaba creando pues una expropiación indirecta. Así que vamos a ver cuál es el resultado de este caso Lupaca en los próximos meses o años. De hecho, que esto hace poco fue una audiencia aquí en Washington y, y creo que eso era mi intención el día de hoy, traerles como a colación que el tema del sistema del CIADI, si bien es cierto, puede ser complejo en muchos aspectos. Creo que estos casos de medio ambiente y ligados a los derechos de las comunidades indígenas, la salud pública, van a ser más recurrentes y es un momento a través del nivel internacional, no solo el caso peruano, sino que todos los países están discutiendo cuáles serían esas limitaciones de parte del gobierno, de los gobiernos, hasta dónde podrían adoptar medidas para proteger el medio ambiente, temas de cambio climático, salud pública, que no generen una violación hacia el inversionista, porque también recordemos que los estados también tienen obligaciones internacionales impuestas por la Convención Americana, por ejemplo, de Derechos Humanos en el ámbito latinoamericano. Entonces, ¿hasta qué punto estas acciones del Estado van a ser juzgadas, por decirlo así, en estos tribunales internacionales? ¿Y cómo es que estos árbitros internacionales podrían ir incorporando estos fallos de manera internacional como un soft law de interpretación de un tratado? O sea, es sumamente complicado. Espero que no haya sido tan confuso mi presentación el día de hoy. Agradezco mucho a Luciana por escucharme, al doctor Luis y a todos ustedes que el día de hoy están aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, Yurika, por tu intervención. Bastante esclarecedora, ¿no? En relación al recuento de casos. Muchas gracias también al doctor Luis García Corrochano por aquella charla introductoria, ¿no? Donde ha brindado un poco tanto el ABC como también la parte más compleja de, referida al arbitraje. Vamos a hacer una corta ronda de preguntas y se nos ha planteado únicamente 3 preguntas y antes de leer las preguntas que hemos puesto en el Padlet, vamos a darle la palabra al embajador Juan Alvarezita, que nos acompaña esta mañana. Él es miembro titular y vocal del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Adelante, embajador. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. En realidad estoy muy contento, muy feliz porque he escuchado 2 exposiciones realmente muy completas, muy actuales, denota no solamente conocimiento, sino un espíritu permanente de investigación por parte del doctor García Corrochano como de la doctora Yurika Ramos, ¿no? El
Yo tengo algunas inquietudes vinculadas en gran parte con el caso Renco, que ha sido mencionado aquí, esa relación entre las obligaciones que el Estado tiene de respetar y de promover los derechos humanos y al mismo tiempo las obligaciones de carácter contractual en estos casos que se han abordado aquí. Y el caso Renco lo he seguido con muchísima atención y me ha gustado mucho el enfoque que se le ha dado aquí en estas exposiciones, ¿no? Sobre el caso Lupaca habrá que esperar un poco, pero espero que en alguna otra oportunidad se organice también una nueva ronda para ir actualizando sobre este tema tan importante. La cuestión del medio ambiente indiscutiblemente forma parte del conjunto de lo que conocemos como derechos humanos. Y yo siempre he pensado, desde que se empezó a gestar la teoría de que la protección al medio ambiente formaba parte del conjunto de los derechos humanos, que esto motivó también discusiones muy complejas en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿no? Pero poco a poco se han ido abriendo pasos en esto. Mirando hacia el futuro, ¿qué es lo que ustedes dos, me refiero a los expositores, podrían recomendar como sugerencias para una más adecuada organización en este tipo de contrato con inversión, con inversionistas extranjeros y la cuestión del respeto a los derechos humanos? Aquí en el Perú tenemos hoy en día una grave crisis, ¿no? Relacionada, bueno, en muchísimos aspectos, pero también la cuestión de la minería ilegal, la cuestión de la protesta que la población hace a veces para este tipo de inversiones, ¿no? Porque considera que no se respeta el derecho al agua, al mantenimiento del medio ambiente, bueno, y podríamos abrir aquí un abanico enorme, ¿no? Pero me quedo con estas inquietudes que las transmito a los dos expositores y les reitero mis felicitaciones a los dos. Gracias. Gracias, doctor Juan. Si me permite, doctor Luis, podría comentar. Yo creo que en el Perú y en muchos países latinoamericanos, o dependiendo de la realidad económica de cada país, los conflictos van a estar. Siempre va a haber un descontento social de parte de las comunidades. Lamentablemente, es una realidad que sí vamos a seguir enfrentando. Sin embargo, creo yo que el mejor mecanismo en este momento es la preparación y la capacitación de los funcionarios públicos de cada sector, de cada región. En el sentido, si hay una inversión relacionada al Ministerio de Minas, yo creo que efectivamente en miras a un futuro conflicto en 5 o 10 años, eso debe ser una situación, un plan de parte del Estado, decir cómo se van a abordar este tipo de conflictos y cuáles son los mecanismos o las decisiones que dentro del Estado de gobierno peruano se deben adoptar en el margen de los ministerios. Creo que si nosotros vemos de repente el tema del contrato de Rutas de Lima, claramente el contrato no tenía sentido porque se daba un margen de 10 días, por ejemplo, para que se evalúe una situación muy compleja sobre temas de propiedad, cuando eso se establecía en un contrato y eso no debía pasar, por ejemplo, ¿no? Esos tipo de cosas o errores que se pueden manejar para una prevención en el futuro es de parte del Estado. La responsabilidad del Estado ahora es qué mecanismos preventivos deberíamos asumir hoy para enfrentar a futuro estos arbitrajes internacionales. ¿Cómo es que se deberían hacer de manera correcta la negociación de los contratos? Y mucho ya es el tema de la negociación de los tratados, porque es un tema más complejo, no sé, de repente no se puede renegociar, pero a lo mejor en temas de contratos se deberían establecer cláusulas claramente razonables para que el Estado peruano pueda cumplir esas cláusulas contractuales en la que, por ejemplo, diga, si hay un tema de medio ambiente, pues es un tema que se tiene que evaluar
A, B y C. No un tema de 10 días, tendría que ser un tema de repente de 6 meses, de un año. Claramente el contrato establece que hay un tiempo prudencial para que el Estado tenga ese mecanismo de defensa. Creo que eso es un tema muy fundamental en el tema de los arbitrajes internacionales en el futuro. Y creo que sí, efectivamente, en el ámbito de los tratados bilaterales, si bien es cierto, no de repente no es muy fácil la renegociación. Sin embargo, creo que la tendencia desde el ámbito de los profesionales en el Perú de escribir más cuáles son las obligaciones, no solo internacionales en el ámbito de inversiones, sino también las obligaciones internacionales que tiene un Estado, hacer mucho énfasis en ese tema, y que creo yo hoy en día los tribunales internacionales están más abiertos a recibir qué tipo de soft law podrían incorporar al momento de establecer o de decidir un caso, una controversia, que en el tratado aplicable, en el caso concreto, no se haya hablado sobre temas de medio ambiente. Entonces creo que por ese lado hay esa tendencia, o esa es podría ser mi opinión. Muchas gracias, Yurika. Doctor García Corrochano, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la doctora Ramos. Me ha sido muy ilustrativa su exposición. Y a la intervención del embajador Álvarez Vita, así, siempre tan preciso y siempre poniendo el punto central de la discusión. Y es que el derecho en general y el derecho internacional no escapa a esta regla, está concebido para las personas. No podemos separar a las personas del centro del derecho. No está concebido para los estados, no está hecho para las empresas, no está hecho para sus administradores u operadores, sino para las personas. En ese sentido, recogiendo esta inquietud, ¿no? Y recordando además que una obra pionera ya hace cerca de 30 años en su derecho al desarrollo, el doctor Álvarez Vita hizo una magnífica síntesis de cómo los derechos humanos hoy en día están en el centro de la preocupación respecto al desarrollo, y no al desarrollo económico, sino al desarrollo humano, del que todavía no se hablaba cuando el doctor Álvarez Vita publicó esta obra absolutamente pionera. En ese sentido, como ha mencionado la doctora Ramos, existe ya jurisprudencia internacional respecto a la vinculación entre derechos humanos y medio ambiente. Existe absoluta conciencia internacional respecto a las obligaciones que en materia de derechos humanos tienen las empresas, ya no solo los estados, sino las empresas privadas, que en gran medida son sujetos de derecho internacional, porque firman contratos que son primos hermanos de los tratados, porque se presentan y tienen jus standi frente a tribunales internacionales, porque se sustraen a la aplicación de las normas internacionales, pero no pueden, perdón, nacionales, pero no pueden sustraerse a la aplicación del derecho. En ese sentido, yo creo que el árbitro internacional tendrá que ser más fino y más sapiente y entender que a la hora que juzgan las obligaciones internacionales que alegan particulares y estados, tiene que hacerles entender que esas obligaciones internacionales no son únicamente las del contrato, no son únicamente las del Tratado de Protección de Inversiones o del Tratado de Libre Comercio, que por encima de ellas están las obligaciones de derechos humanos que los estados han asumido y que cada vez más es una tendencia a considerarlas normas de un carácter imperativo, no meramente dispositivo. Y por lo tanto, a la luz de las normas de derechos humanos, tendrá que interpretar o reinterpretar los contratos y las obligaciones y establecer los límites. La verdad es que en un caso como Renco, el Estado peruano y la empresa, ambos quisieron quitar el cuerpo al problema. Como se mencionó, como mencionó la doctora Ramos, el PAM, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, no entraba a solucionar la raíz del problema. Ahí no había que hacer un programa de adecuación, sino un programa de restablecimiento de las condiciones ambientales en favor de la salud de las personas. El tema es que el Estado debió hacer lo que se hizo, por ejemplo, en el caso del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Comprometerse como Estado a la remediación de pasivos ambientales. Ya es tarde para reclamarle a la empresa primigenia de 1921, hace más de 100 años, obligaciones por la contaminación, cuando no existía en ese momento esa preocupación medioambiental, ni esa conciencia, ni medioambiental, ni del medio ambiente como derecho humano. Entonces el Estado tiene que asumir una responsabilidad. Esa remediación, como se dio en el caso del aeropuerto, y que se hizo a costa del Estado, ¿no? El Estado asumió que lo realizaría la empresa, pero el costo lo pagaría el Estado. También pudo haberse hecho en La Oroya.
¿no? Es decir, remediar los pasivos ambientales y ser el Estado quien asumiera el costo de esos pasivos ambientales, porque la obligación primaria no es de la empresa, es del Estado frente a la población y la utilización de los recursos. Entonces, por un lado está un Estado que tiene que ser consciente de sus obligaciones y por otra, lo que comentaba, ¿no? Un juez y árbitro internacional que tiene que colocarse por encima solamente de la letra del derecho, ¿no? Para buscar cuál es el espíritu del derecho de la norma. Y el espíritu de la norma no es otro que atender a las necesidades de las personas. Ibi ius, ubi societas. No, si hay derechos porque hay sociedad. No es simplemente porque hay normas o porque... No, las normas no operan solas ni están en el vacío, ¿no? Esto no es astrofísica. Esto es algo más urgente y más preocupante. Los que tuvimos la suerte de ser alumnos del maestro, el mejor Juan Álvarez Vita, felizmente hemos llegado ya con una conciencia jurídica muy bien planteada. Nunca es tarde para rendir homenaje a los maestros y a su obra imperecedera. Gracias, embajador Álvarez Vita. Su pregunta nuevamente pone en cuestión los aspectos esenciales, como siempre. Muchas gracias y disculpen que vuelva a intervenir, pero he quedado verdaderamente muy complacido con las respuestas que los dos ponentes me han dado. Denota una visión muy progresista, mirándose al futuro, con consideraciones éticas que yo solamente puedo aplaudir y que estoy seguro que todos los que están siguiendo esta conferencia lo mismo. Y en cuanto al doctor García Corrochano, bueno, ha hecho un homenaje a mi obra jurídica que agradezco muchísimo, agradezco muchísimo. Debo reconocer también que eso forma parte del viejo aprecio que nos tenemos los dos. Muchas gracias y también quiero felicitar a la doctora Luciana por la forma como está conduciendo el debate. Muchas gracias nuevamente. Gracias, embajador. Bueno, vamos, la pregunta del embajador de hecho ha encerrado varias que han puesto en la pizarra virtual. Quisiera recoger una que dice, ¿es aplicable estos mecanismos, como sobre todo el arbitraje, en situaciones donde el conflicto entre las partes ha llegado a una escala mayor, como por ejemplo con el uso de armamentos? Le traslado esta pregunta al doctor Luis García Corrochano. Gracias, doctora. La obligación de solucionar pacíficamente las controversias está fuera de dudas. Es una de las bases del sistema jurídico internacional forjado desde 1945. Es una obligación de medios. Es decir, las partes tienen libertad para recurrir a todos los medios existentes o que ellas quieran crear ad hoc para una situación con tal de solucionar una controversia. Pero es una obligación. No es facultativa solamente. Se enlaza con la obligación, ¿no?, de no emplear ni la amenaza ni el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, porque está proscrito el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. De manera que el arbitraje, que ha brindado grandes servicios a la humanidad en cuestión de solucionar controversias, y no desde hace poco, no desde este siglo ni el pasado, sino desde hace ya varios cientos de años, siempre es una herramienta bastante idónea y bastante flexible. Pero recordemos que existe también un tribunal del máximo prestigio y reconocimiento como la Corte Internacional de Justicia, y que existen muchos mecanismos, como la conciliación, o como recurso a los buenos oficios o a la mediación, que se ha utilizado a lo largo de la historia para solucionar una serie de casos, controversias y conflictos. Aquí quisiera recordar, por ejemplo, la famosa mediación del presidente Bustamante y Rivero entre El Salvador y Honduras, que ayudó a que no llegase a producirse un conflicto armado entre ambos estados, ¿no?, y pudiese haber un tratado de paz que fue suscrito en Lima en presencia del patricio como mediador de este conflicto. Una persona a la que siempre debemos rendir homenaje, especialmente desde el derecho internacional peruano. Entonces, siempre hay la posibilidad de recurrir a medios de solución pacífica. Es obligatorio hacerlo. Y más bien, debemos ser enfáticos en sancionar, ¿no?, y condenar todo uso de la fuerza en las relaciones internacionales, como este no sea en uso de la legítima defensa. Es el único caso autorizado y reconocido. Por lo demás,
En ningún caso. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta se la traslado a la doctora Ramos y tiene que ver con las medidas que se pueden tomar para mejorar nuestra defensa arbitral, a pesar de que hay un balance positivo donde las demandas arbitrales han sido ganadas en su mayoría por el Estado peruano. Gracias, Luciana, por la pregunta. Creo yo, otra vez, me remito a lo que he comentado. Creo que rescato también lo que el doctor Luz García nos mencionaba, que cuál era la crítica al Estado peruano. Quizás tenemos la cantidad de casos necesarios para haber adoptado quizás una defensa interna fuerte, como lo hizo en su momento Argentina, cuando tenía estos casos que se le vinieron un montón. Argentina llegó a formar un equipo fuerte dentro del Estado argentino para poder defender con un grupo de abogados los casos que se le venían, ¿no? Creo que, personalmente creo que podría ser seguir un grupo mixto, no solamente de repente estar basados en las firmas basadas en Washington o en Europa o en otros sitios, sino que el Estado creo que tiene la capacidad de convocar a profesionales altamente capacitados que están a nivel del mundo, incluso en el Perú, para poder afrontar este tipo de casos de manera estratégica y que también, ojo, que no solo es la defensa ya una vez un caso presentado, sino que un mecanismo, una política de prevención. Creo que eso es un aspecto básico en este momento para miras a otros casos que se pueden ir presentando, porque los van a ver, sino que ahora es la preparación de esos funcionarios dentro de las entidades estatales de cómo es que se debería reaccionar ante estas hasta presentaciones de cartas. Por ejemplo, los inversionistas son muy, yo siempre digo, o sea, no es que tengan solo una inversión en un país, tienen inversiones en todos los países y también tienen muchos arbitrajes a nivel internacional. Saben cuáles son los asesores, qué deben hacer, no deben hacer, cuándo tienen que mandar una carta, cuándo no ha sido respondida la carta. Entonces, esa misma preparación de estrategia para el futuro de un caso, el Estado peruano también debería tenerlo. Y creo que eso se enfoca mucho en la preparación de los funcionarios a nivel del Estado peruano. Gracias. Muchas gracias, Yurika. Y esta pregunta le traslada al doctor García Corrochano. Tomando en cuenta el populismo de varios representantes políticos, ¿cómo podemos hacer para prevenir demandas arbitrales por parte de inversionistas? Es una pregunta que tiene que ver con un poco con la última parte de la respuesta que nos ha brindado Yurika. Sí. Lamentablemente, si caemos en manos de irresponsables, podemos hacer muy poco. Ese populismo, esa irresponsabilidad a la hora de tomar decisiones, ese buscar el aplauso fácil, desconociendo las normas, desconociendo las obligaciones, desconociendo los compromisos, ¿no? O prometiendo pues el cielo, ¿no? Nos genera lo que nos genera, ¿no? Y hay que hacer tomar conciencia al ciudadano de que eso que aparentemente es una ganancia, un acto patriótico, heroico, al final es una pérdida que paga no el irresponsable que la realizó, sino los ciudadanos que pagamos impuestos, porque de ahí va a salir la reparación y de ahí van a salir las compensaciones. Y aún si se ganara, el simple gasto en tener que defenderse, lo estamos pagando los ciudadanos. Entonces, esas promesas, esas ofertas electorales son tremendamente irresponsables. Hay que desenmascararlas. ¿No? No es un ataque a ninguna persona, ni a ningún grupo, ni a ninguna ideología, pero simplemente es política tiene que ser responsabilidad. La política se tiene que centrar en el bien común y el bien común jamás puede ser llevado a cabo, ¿no? Sin sentido de responsabilidad, sin ponderación, sin mesura. Sino lo que tenemos es esto, ¿no? Una cascada de demandas arbitrales. No voy a entrar a jugar lo que haya pasado en otros países, pero simplemente les voy a decir, ¿no? En esos países donde anteriormente hubo una lluvia de demandas, ¿no? No fue porque hubo un manejo responsable, no fue porque hubo un manejo racional, no fue porque se trataron de ceñir a las obligaciones, y en todo caso, si les parece que es injusto, ¿no? Buscar de renegociar un contrato, buscar mejores condiciones, ¿no? O no repetir esos errores, pero no actuar de esa manera irresponsable. Lamentablemente es la responsabilidad de nuestros políticos y nuestros dirigentes a todo nivel, porque esto lo genera no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel regional o municipal, la que nos lleva a estas situaciones. Esa es la pura realidad. Muchas gracias, doctor. Vamos a cerrar este encuentro con una pregunta que nos ha planteado un asistente
que señala, primero quiero agradecer a los ponentes por compartir sus conocimientos y experiencias. Estoy en el 10º ciclo de mis estudios de Derecho y tengo un gran interés en desarrollar una carrera en Derecho Internacional Público. Y ella nos pregunta, nos solicita consejos sobre cómo desarrollar una carrera para ser una abogada de Derecho Internacional Público exitosa. Y a esta pregunta yo quisiera sumar también al embajador Juan Álvarez Vita. Le deseo dar la palabra en primer lugar a Yurika si tienen un consejo, y estoy seguro porque hay varios estudiantes que se inscriben, hay personal diplomático de embajadas acreditadas en Lima que también nos siguen. Entonces, ¿cuáles serían los consejos de ustedes tres para, para una estudiante que quiere seguir esta área del derecho? Gracias, Luciana. Esto me remonta a nuestros años de la universidad. Junto con Luciana compartíamos el taller de Derecho Internacional en San Marcos. Creo que una de las cosas fundamentales para todo estudiante que quiere dedicarse al derecho internacional es justamente esto, generar el debate dentro de las aulas del derecho en los primeros o en los últimos años, ese enfoque, ese cariño por el derecho internacional. Y después creo yo es importante los mentores que podamos tener. Gracias a Dios, yo tuve a mentor al doctor Oscar Schiappa Pietra. Fue profesor mío en mi tercer año y en adelante pues no he cerrado, por decir así, esa comunicación constante con él, y creo que son esos dos, ¿no? Uno, por un lado, el interés que uno tiene como estudiante de generar estos grupos de debate con sus amigos, talleres, y lo otro es el acompañamiento con una persona que te pueda guiar qué son los pasos que uno puede tomar dentro de la universidad y después de la universidad. Y eso es, y solamente el interés y la pasión por el derecho internacional creo que es lo más importante. Gracias. Gracias, Yurika. Eh, Doctor García Corrochano, ¿tiene alguna recomendación? Sí, pero preferiría escuchar antes al embajador Álvarez Vita. Adelante, al embajador. Sí, bien. Estaba conectando el micrófono que... Bueno, yo lo que quisiera señalar es que agrada- eh, Parece que se ha apagado el micrófono. no sé, Ya. estas cosas que informáticamente ocurren. No me estoy quitando a mí mismo el uso de la palabra, pero yo no sé por qué el micrófono se cerró. Lo que decía es que realmente ha sido una mañana muy linda, con apreciaciones de los oponentes. Reitero lo que dije hace unos minutos. Quiero señalar también con respecto a esta última pregunta que se nos ha formulado sobre el derecho internacional. Simplemente yo quisiera decir, hay dos ramas del derecho que han sido un poco la cenicienta de, de las carreras jurídicas. Ha sido el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional público, el derecho constitucional y la política internacional, porque nunca podemos separar una cosa de la otra. Estos tres elementos están íntimamente ligados. Yo he ejercido y sigo haciéndolo la cátedra en terrenos de derecho constitucional, de derecho internacional público y también de política internacional. Entonces, lo que yo veo como seguidor de la situación no solamente nacional, sino internacional, es que tiene que impulsarse muchísimo todo lo que es el estudio de estas materias que estamos abordando aquí. Resulta defraudante muchas veces que personalidades muy destacadas en el mundo del derecho hacen declaraciones que uno dice, pero no puede ser. Se han quedado en lo que era el derecho hace 30 o 40 o 50 años, ¿no? Entonces, quien se dedica
al estudio y a la promoción de la política internacional, del derecho internacional y del derecho constitucional, porque están íntimamente ligados, tiene que estar estudiando permanentemente, día a día. No se puede confiar en que uno sacó un título universitario y ahí ya a dormir sobre los laureles y decir tengo mi título y ahora me llaman doctor o lo que quieran llamar. Pero yo creo que el jurista tiene que ser como el médico, que tiene que estar estudiando permanentemente. Si no, ese médico queda obsoleto. Con el derecho yo diría lo mismo. Hasta este momento, el manejo de lo que es el derecho internacional en gran medida está en manos de la diplomacia peruana, ¿no? Y seguirá siendo así. Pero yo creo que tiene que ir abriéndose paso también en otros campos. El doctor García Corrochano había hecho mención en un momento de la exposición también a la participación que tienen otros ministerios, ¿no? El Ministerio de Economía es uno de ellos. Tendríamos que mencionar también hoy en día el Ministerio de la Mujer. Tendríamos que mencionar también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene un papel importantísimo en eso. Lo que yo noto es la carencia de especialistas en estas tres ramas que estoy mencionando. Así que yo felicito e insto a esta participante a que no desmaye, porque es una especialidad que tiene futuro y yo creo que el futuro va a ser cada vez mayor. Y esto es lo que podría decir al respecto y yo también escucharé ahora, reciprocando lo que diga Luis García Corrochano. Gracias nuevamente. Muchas gracias, embajador. Doctora Ramos, suscribo íntegramente sus palabras. El internacionalista, el abogado en general, tiene que estudiar, pero el internacionalista está obligado a estudiar más todavía, porque tiene que conocer efectivamente, como ha mencionado la doctora ahorita, el derecho interno. A veces tenemos colegas internacionalistas que nos hablan de los tratados, pero no saben cómo bajan estos tratados al derecho interno, cómo se suscriben, cómo se aplican, ¿no? Entonces hay que estudiar bastante para ser un internacionalista. Hay que estudiar no solamente derecho. El abogado en general, pero el internacionalista en particular, no puede ser un profesional inculto. Todo lo contrario. Tiene que tener una cultura sólida. Tiene que conocer bien su lengua. Y en nuestro caso, no solamente la nuestra, sino aquellas que son las lenguas del derecho internacional, como el inglés y el francés. De manera que tenemos un plus de trabajo, ¿sí? Y conocer la lengua y respetarla y utilizarla adecuadamente. Un abogado debe siempre expresarse con propiedad por los términos jurídicos. No puede cambiar unos por otros o utilizar un lenguaje coloquial cuando debe ser preciso en un lenguaje profesional. Tiene que conocer la historia, porque el derecho es un producto de la historia y de las ideas. Tiene que conocer los fundamentos filosóficos del derecho y que son y están anclados además, en el caso del derecho internacional, en el humanismo cristiano. Está obligado a conocerlos. Tiene que conocer esa realidad política internacional que implica la economía, los juegos de poder, la geografía. Entonces el internacionalista tiene una carrera por delante muy bonita, pero solamente la podrá forjar a base de estudio. Y luego cuando adquiera todas esas competencias, pues allí tendrá que, por un lado, leer mucho derecho internacional y por otro lado, reflexionar. Un abogado en general y un internacionalista en particular no es un lorito que repite lo que otros escribieron. Tiene que tener un trabajo de reflexión y pensamiento propio para elaborar su pensamiento y sus respuestas a los problemas que se le plantean. Y evidentemente, a diferencia de otras ramas del derecho que nos llevan por caminos en los cuales el éxito y la prosperidad están bastante más a la mano, el internacionalista básicamente suele estar al servicio de su Estado, sea o no sea diplomático. Pero no es una carrera en la cual se hace fortuna, digamos, como en otras ramas del derecho, otras ramas
de las humanidades o de las profesiones, porque es una preocupación por lo público, por lo que nos es común, por lo nuestro. Por eso es derecho internacional público, porque tiene que ver con lo público que son los estados y somos las personas. Entonces yo insto a quien quiera hacerlo a que lo haga, pero sea consciente de que nunca debe ser uno más, siempre debe ser uno de los mejores, y para eso tiene que estudiar. El estudio es la base de la mejora en todas las profesiones, pero en la nuestra hay una exigencia, como les decía, adicional. La compensación es grande. Uno es muy feliz de poder servir a su patria, por ejemplo, cuando es consultado por distintas dependencias públicas en la resolución de problemas, ¿no? O cuando es convocado para ocupar alguna posición internacional en la cual pueda llevar no solo su conocimiento, sino además la posición de su Estado. El Perú es un país con una rica tradición jurídica, hay que conocerla bien. Debemos estar muy orgullosos de la tradición jurídica internacional del Perú y debemos ser siempre dignos representantes de ella. Ese es el reto del internacionalista peruano. Muchas Gracias. gracias por tus consejos al embajador Juan Álvarez Vita, a Yurika Ramos Montes y al doctor Luis García Corrochano. Quería informarles a los asistentes que hemos hecho un sorteo de números de la revista peruana de Derecho Internacional. Así es que voy a solicitarle, por favor, a uno de nuestros moderadores que se encuentran. Ahí está, creo que ya todos pueden ver la lista de ganadores. Sí. Es María Isabel Guamaní Chávez, Mariana Paredes Borja y Yosmel Mael Pilcoy Villanueva. Nos vamos a comunicar con ustedes por correo electrónico para poder gestionar el envío de un ejemplar de la Revista Peruana de Derecho Internacional. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ha sido una reunión que se ha extendido un poquito más de lo que habíamos pensado, pero que ha sido sumamente productiva, ¿no? Hemos podido hablar sobre varios aspectos referidos a los arbitrajes internacionales y hemos tenido oportunidad incluso de hablar un poco sobre la vocación por el área y el estudio del derecho internacional. Me despido, no sin antes transmitirles también el agradecimiento de nuestro presidente, el embajador Óscar Maurtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y de reiterarles a nuestros asistentes que participen en los encuentros SPDI que estamos celebrando cada mes. El próximo encuentro SPDI se va a realizar en el mes de julio y vamos a tratar el tema sobre inteligencia artificial y derecho internacional. Los invitamos asimismo en el chat, hemos puesto el enlace del próximo Congreso Peruano de Derecho Internacional que vamos a celebrar en Lima, con el apoyo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Un apoyo brindado a través también del doctor Luis García Corrochano Moyano, y también que se animen a inscribirse al 6º curso de Derecho Internacional Contemporáneo, que ya tiene abiertas sus inscripciones y tiene una serie de descuentos especiales hasta el mes de agosto. Muchas gracias nuevamente y nos vemos hasta una próxima edición. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta pronto.